los criterios de término, el criterio aquel que toda la vida estuvimos presionando que la gente llegara a los 6 segundos, pues ese se quita y ahora el criterio de término es que exista una meseta al final de la curva de volumen-tiempo que sea de más de 1 segundo y que eso lo vamos a evaluar a través de un valor que es el volumen medido al final de la expiración o EOTB, que ahora le llaman EOFE, que debe ser de menos de 25 mililitros o que el paciente llegue a los 15 segundos. Y por último, que no tenga ningún artefacto. Entonces, cuando nosotros tenemos estas maniobras aceptables, evaluamos la repetibilidad de la prueba y con eso nosotros podemos ir a la interpretación. Entonces, estos son los criterios de aceptabilidad que yo les comentaba. Este es un criterio que se modificó en este estándar y el otro gran importante cambio que hubo en esa nueva guía es el criterio de término, que en lo particular pienso que hay que tener mucho cuidado porque de repente podemos aceptar maniobras que no tienen una adecuada terminación. Una vez que nosotros tenemos una espirometría de buena calidad, la manera en que lo vamos a interpretar pues es ver primero si tenemos una buena calidad, es decir, que tengamos 3 maniobras aceptables con una repetibilidad en FEB1 y en FBC de menos de 150 mililitros. Si sí contamos con una espirometría de buena calidad, pues la vamos a interpretar, pero si no, entonces pues no es válida y debemos de interpretar con cautela y eso mejor lo dejamos al médico que interpreta el estudio o al médico responsable del paciente. Ahora, si sí está de buena calidad, la primera pregunta es si existe o no obstrucción. ¿Cómo vamos a definir esto? Bueno, pues vamos a ver el cociente FEB1 sobre FBC y si esto está por arriba del límite inferior de la normalidad, pues para empezar no está obstruido. Pero si está por debajo del límite, en automático podemos decir que el paciente está obstruido. Y uno de los criterios que están proponiendo para aquellos que trabajan en medicina ocupacional es qué pasa con aquellos pacientes que el FEB1 está por arriba del límite inferior de la normalidad, pero el FEB1 está por arriba del 100% del predicho, que eso es algo que de repente pasa, ¿no? O sea, decimos está obstruido, pero su FEB1 está normal. Bueno, pues en esos casos debemos de considerar que puede tener una obstrucción limítrofe o puede ser una variante normal, por ejemplo, estos pacientes que nacen pretérmino con una vía aérea pequeña de por sí. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que considerar que esta variante podría ser normal, pero tendríamos que tener cuidado porque si se dedica a salvaguardar vidas, por ejemplo, un bombero, que está en estas condiciones, pues hay que evaluarlo un poquito más a fondo porque pues es más fácil que se obstruya. Ahora, la otra alternativa es ver si es sugestivo de restricción y esto lo vamos a hacer con la capacidad vital forzada. Si esta capacidad vital forzada está por arriba del límite, pues decimos que no hay restricción. Y si la capacidad vital está baja, entonces podría ser una restrictivo y tendríamos que confirmar con más estudios, ¿no? Entonces, la manera en que podríamos interpretar actualmente la espirometría. Entonces, volviendo a este caso que les mostraba, después de una infección viral, pues nosotros vemos que el FEB1 sobre FBC está por debajo del límite inferior de la normalidad, entonces podemos decir que este paciente está obstruido, es una obstrucción leve, y bueno, puede o no revertir con el broncodilatador, ¿no? Como en este caso, el criterio de respuesta al broncodilatador es que mejore más de 200 mililitros y 12%, ya sea en FEB1 o en FBC. Entonces aquí podemos observar que al menos en FEB1 revierte más de 200 mililitros y 13%. Entonces este sería el caso de un paciente que queda con esta hiperactividad bronquial y que además puede mejorar con el broncodilatador. Pero más allá de lo que ocurre en el epitelio respiratorio, bueno, pues cuando llegamos a nivel alveolar, esto sería lo normal, pero cuando llega estos virus, ¿verdad? O a esta porción del pulmón,
pues va a empezar a haber una serie de cambios como vasodilatación, una liberación de citocinas, de señales inflamatorias, de disminución del surfactante, que eso va a provocar un deterioro en el intercambio de gases. En las formas más graves, pues puede llegarse a encontrar, ¿verdad? Después de algún tiempo, la formación de algún tejido de cicatrización, que eso va a comprometer todavía más el intercambio de gases. Y que en SARS-CoV-2, en esto del COVID, pues se ha visto, ¿no? Radiológicamente cómo, bueno, algunos pacientes pueden evolucionar desde el punto de vista tomográfico hasta llegar a la normalidad al día 26, pero hay otros pacientes que al día 30 pueden continuar con algunas opacidades en vidrio despulido, que eso nos habla precisamente de este tipo de complicación, ¿no? Este es otro ejemplo de que el día 30 pues sigue teniendo estas lesiones. Algunos de los primeros reportes que salieron en la literatura, como ustedes pueden observar, pues lo que se está viendo en algunos de los pacientes, por supuesto que no en todos, gracias a Dios, son estas imágenes en vidrio despulido, estas opacidades lineales irregulares, con lo cual está quedando alguno de los pacientes. Desde el punto de vista funcional, bueno, pues este es uno de los primeros estudios que fueron publicados por el grupo de doctores en China, donde evaluaron por espirometría cómo estaba al egreso estos pacientes y a los 12 días de evolución. Pero el FEV1 sobre FBC, pues parece que se mantiene normal, al igual que la capacidad vital forzada y el FEV1, aunque bueno, pues no tenemos más detalles y además son pocos pacientes. En este otro estudio también de pacientes en China, aunque en otra ciudad, donde ya son un poquito más, son 110 pacientes, donde los dividen en leves, moderados y graves, pues vemos nuevamente que este cociente FEV1 sobre FBC parece ser normal, con una capacidad vital forzada normal, sale normal, y donde realmente se empezaron a dar cuenta que hay problema es en la difusión pulmonar de monóxido de carbono, que como ustedes pueden apreciar hay una tendencia a la disminución, sobre todo en las formas graves. Este mismo patrón se repite en este estudio en Francia, donde nuevamente se observa esa tendencia, ¿no? Donde la difusión pulmonar, que evalúa el intercambio de gases, es donde estamos viendo esta situación. Nosotros acá en el INER, bueno, pues vean ustedes, a los 30 días de egreso tenemos 119 pacientes evaluados. Este es el promedio de edad, en realidad pues es gente muy joven como nosotros. La mayoría son hombres. Y como pueden ustedes observar, bueno, aquí tenemos el FEV1 sobre FBC. Y les quiero comentar que de estos pacientes, 119 en nuestra población, 100 individuos tienen un índice de masa corporal mayor a 25 y 31 pacientes tienen ya obesidad, ¿no? Más de 30 de índice de masa corporal, que eso es un dato muy importante que pues creemos que acá en México por eso ha habido tanta afectación, porque somos un país con mucho sobrepeso y obesidad. Entonces les comentaba que el FEV1 sobre FBC, pues como ustedes pueden observar, hemos encontrado algunos pacientes obstruidos, otros no tanto. En realidad la capacidad vital forzada, lo mismo, hemos encontrado algunos pacientes sugestivos de restricción. Son 19% tienen este patrón sugestivo de restricción, mientras que 7 individuos tienen un patrón obstructivo sin respuesta al broncodilatador. También les hemos realizado difusión pulmonar de monóxido de carbono y como pueden observar también hay pacientes con difusiones muy, muy bajas. En realidad el 30% de nuestros pacientes presentan una difusión baja y 10% es una difusión alta ya ajustada para la altitud de la Ciudad de México. Y la otra prueba que hemos estado realizando es la prueba de caminata de 6 minutos, como les comentaba, cuando a veces no detectas, ¿no? Si hay algún problema en las pruebas mecánicas o en las pruebas de difusión, entonces los sometemos a estrés. Y esto porque empezamos a ver que muchos de los pacientes, a pesar de tener pruebas normales, referían disnea, ¿no? Entonces empezamos a hacer las pruebas de caminata de 6 minutos y lo que hemos encontrado es que
el 89% de los pacientes caminan menos del 80% del predicho. Y uno puede decir, bueno, pues es que también es cierto que muchos tienen como un daño neurológico, ¿no? En las extremidades y que por eso caminarán menos del 80% del predicho. Pero vean ustedes que el 61% disminuye la saturación de oxígeno durante la caminata más de 4 puntos porcentuales, ¿no? Que eso es uno de los criterios, ¿no? Para considerar que está positivo. Y de estos pacientes, el 24.4%, o sea, 29 de ellos, la saturación cae por debajo del 88%. Entonces, esto es algo muy importante que estamos observando en nuestros pacientes. Las presiones respiratorias máximas, bueno, pues también se encuentran disminuidas en un gran porcentaje de estos pacientes, que esto pues nos tiene que alertar acerca de la rehabilitación que van a tener que tener. Entonces, ¿por qué debemos de evaluar de manera adecuada a estos pacientes recuperados de COVID? Una cosa que llama mucho la atención, al menos acá en México, miren, esta es una foto que saqué de aquí de todo lo que se reporta todos los días. Y vean ustedes cómo la gran mayoría de los pacientes afectados están en edad productiva. Entonces eso a mí me alarma mucho, ¿verdad? Porque estas personas pues son las que trabajan, ¿no? Entonces, las enfermedades respiratorias pueden provocar deterioro de la función respiratoria y afecta la capacidad de desempeño del individuo en los puestos de trabajo. Y con eso nosotros vamos a tener que determinar incapacidad o invalidez, que puede ser temporal, permanente, parcial o total. Y bueno, no sé si escucharon el día de hoy, pero en México somos el primer país, desafortunadamente, que ha habido más muertes de personal que se dedica al servicio de la salud, ¿no? O sea, médicos, enfermeras, terapistas, rayos X. Entonces, pues esto es algo que tenemos que considerar, ¿no? En todos estos recuperados, y a nosotros nos toca, pues, clasificar esta afectación funcional, ¿no? Ya la medicina laboral, medicina del trabajo, pues ya tendrá que decir el impacto de la enfermedad en esa capacidad laboral, pero a nosotros nos toca clasificarlos, ¿no? Para hacer ese dictamen adecuadamente. Entonces, esto lo que quiero es que reflexionemos en que si nosotros nos quedamos únicamente con la espirometría, pues vamos a detectar muy pocos pacientes. Si les hacemos difusión pulmonar, pues vamos a detectar un poco más, pero van a tener varios pacientes, seguramente ustedes también, que van a tener un grado de disnea y que ese grado de disnea lo van a tener que explicar de alguna manera. Lo ideal sería hacer una prueba de ejercicio cardiopulmonar, pero sabemos que hay pocos centros donde se cuente con este tipo de equipo. Entonces, pues yo considero que, digo, esa es mi opinión, que si aquí nosotros ponemos la caminata de 6 minutos o una prueba de desaturación en una banda sin fin, que es mucho más sencillo de realizar cuando no contamos con el famoso pasillo de 30 metros, bueno, pues ahí vamos a detectar muchos pacientes que en realidad desaturan, ¿no? Estos son los individuos que en realidad estamos observando, y esta sería la forma, ¿no? De clasificar esta enfermedad asociada al trabajo, sobre todo en estos pacientes, y su porcentaje de incapacidad. Entonces, bueno, pues hemos estado haciendo estas pruebas, pero hemos realizado también algunas recomendaciones para llevar a cabo estas pruebas. Ustedes ya conocen varias de ellas, pero definitivamente hemos tenido que modificar los procesos de seguridad en la prestación de servicios y estrategias que garanticen, ¿no?, la seguridad de los usuarios y del personal. Afortunadamente en el INER no somos, o sea, ha habido muy poquitos contagiados. Los que pocos que han fallecido no se han contagiado en el INER, es gente que se fue por alguna situación y se infectó en otro lado. Pero bueno, pues nosotros tenemos estas limitaciones donde además de evaluar estos pacientes post-COVID, pues eventualmente vamos a tener que evaluar a los pacientes con EPOC, con enfermedades intersticiales, etcétera. Han salido muchas guías, la europea, la de los chinos, lo de los australianos, también ya salió la de ATS, donde se dan estas diferentes recomendaciones. Nosotros pues sacamos una recomendación que ustedes pueden consultar en la revista de investigación clínica, donde pues hacemos hincapié que antes de reiniciar el trabajo en un laboratorio, hagamos una planeación estratégica que involucre a la administración del hospital.
centrarnos en el manejo y prevención de infecciones con una capacitación adecuada al personal sobre las nuevas medidas de seguridad. Y estos son los 5 pasos que nosotros insistimos, ¿verdad? Donde es ampliar el tiempo de atención, ya nada es igual, la verdad es que ahora estamos haciendo como 5 pacientes al día porque además no tenemos personal, de los 8 técnicos quedaron 2, entonces pues tenemos poco personal. Hemos hecho algunos videos educativos para que los pacientes puedan verlos antes de hacer la prueba y con ello pues se den una idea, ¿no? Y podamos hacerlo de manera más rápida. Tenemos cuestionarios de salud para detectar posibles casos al momento. La infraestructura, bueno, pues es muy importante la ruta de pacientes, no, o sea, los recuperados de COVID, ¿no? O sea, que no vayan a dar urgencias buscando dónde está fisiología. Un plan por escrito de cómo vamos a desinfectar, cómo vamos a hacer la higiene, los exhaustivos de área, reacondicionar todas las áreas, la sala de espera, con una buena señalización, pues tratar de que esté lo mejor ventilado del laboratorio, separando las estaciones de trabajo, que eso también ha sido toda una situación. Y bueno, de los equipos de medición y consumibles, pues estar seguros que los filtros que estamos utilizando son los adecuados para que no haya este tipo de contaminaciones y hemos tenido que solicitar que nos digan cómo están los diferentes filtros que utilizamos, otros equipos los hemos tenido que dejar de utilizar y tener pues todos los insumos. Y por supuesto el equipo de protección personal, personal salud. Aquí tenemos pues la sala de espera, es el doctor Carlos Guzmán Valderrábano, pues le hemos tenido que entrar pues también a la sanitización de las áreas. Con respecto a los consumibles, pues evaluar todos estos tipos de filtros, ¿no? Por ejemplo, este que no tiene filtro, ¿cómo vamos a es que lo vamos a utilizar? Cuando muchos de nuestros equipos utilizan precisamente este tipo de boquillas, las de cartón, pues ya definitivamente no las usamos. Lo mismo con las pinzas nasales, ¿no? Entonces, hemos pedido a las diferentes compañías, pues que nos envíen, ¿verdad? Cómo están funcionando sus filtros y a qué flujos funcionan esos filtros, ¿no? Porque no es lo mismo respirar a volumen corriente a soplar a 14 litros por segundo. Entonces nos han mandado la evidencia para estar seguros. Esta es una de las estrategias que ha hecho esta otra compañía que, bueno, nos ayuda sobre todo en la espirometría, pues solamente en el asa expiratoria, no así en la inspiratoria, hasta que se haga un ajuste al utilizar el filtro que ellos están recomendando, ¿no? Recordar que tanto las turbinas como los neumotacógrafos hay que estarlos lavando entre paciente y paciente y eso pues nos lleva tiempo además porque hay que volver a calibrar el equipo. Y por supuesto la utilización de todo el equipo de protección personal es como estamos trabajando. Y pues no quiero que olviden que además de los pacientes que tuvieron COVID, pues dentro de la carga de enfermedades respiratorias, pues está el asma asociada o de origen ocupacional, que también hemos tenido algunos de los compañeros que ahora que se exponen a tanto a estos productos, ¿no? Con los cuales se hace la desinfección, al inhalarlos empiezan a tener esta, pues, hiperreactividad o asma o hay que estarlos evaluando para ver si se asocia precisamente ese tipo de productos. Pues esta es nuestra nueva normalidad, así es como estamos trabajando. Aquí estamos haciendo una caminata, acá estamos haciendo algunos estudios y este es uno de nuestros pacientes recuperados de COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Le agradecemos su exposición, de verdad que información valiosa. De hecho, cuando la escuchaba, en su exposición, también me viene a la mente que hay algunas similitudes ahí en México, como nosotros acá en nuestro país, sobre todo también la parte que mencionaba de lo que es el sobrepeso y obesidad de los pacientes, que también influye mucho en lo que es el grado o el nivel de severidad en lo que es frente a la patología del COVID. Por lo tanto, pues también sí sabemos que tenemos mucho de verdad en común y bueno, hay bastantes puntos que hay que tomar en cuenta también con el tema de la protección, lo que es nuevamente la reubicación de ciertos espacios a los cuales estábamos acostumbrados antes a atender a nuestros pacientes, pues también esto ha cambiado muchísimo. De verdad que le agradecemos, doctora Laura. Le recordamos a nuestros participantes que todas sus preguntas van a ser contestadas al final de ambas sesiones. Bueno, ahora
nuestra siguiente panelista de la noche, tenemos a la doctora Lilia Bernal Coronado con el tema terapia inhalada, uso adecuado de dispositivos. La doctora Lilia es especialista en neumología y medicina interna. Labora en el Hospital Nicolás Solano y Hospital Punta Pacífica, miembro del grupo CEDITER. Con ustedes, la doctora Lilia Bernal. Buenas noches, doctora Lilia. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Y pues para mí es un honor compartir pantallas con una de mis maestras en mi paso por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Así que pues agradecida y pues dándole la bienvenida a todos. Hoy me toca hablarles acerca de terapia inhalada y el uso adecuado de dispositivos. Primero que nada, que debemos tener en cuenta que la decisión de escoger una ruta adecuada para la administración de medicamentos depende de diversos factores: patología a tratar, la colaboración del paciente en su tratamiento y la velocidad para alcanzar los objetivos terapéuticos. La terapia inhalada es justamente quizás la terapia con la principal función y ventajas inequívocas en cuanto al máximo depósito local de la medicación a nivel del árbol bronquial y un mínimo depósito sistémico. Son muchas las dificultades técnicas que deben superarse para poder proporcionar un tratamiento inhalado para cada caso concreto de paciente, enfermedad y contexto clínico. En este sentido, pues debemos remontarnos hasta las antiguas civilizaciones. China, India, Egipto, desde hace 4000 años, ya trataban algunas enfermedades con inhalación de plantas por sus efectos relajantes en la musculatura bronquial. De hecho, en pantalla lo que vemos es la receta para la tos persistente en el papiro de Evers, un documento pues que data, encontrado en Egipto, que data de 1550 años antes de Cristo, y en el que se menciona la enfermedad pulmonar en 40 prescripciones, y se recomienda las inhalaciones con un método de administración que hace pensar en los actuales aerosoles y aerocámaras. En esta forma de la que hablan aquí es justamente eso lo que hace pensar, lo que hoy en día conocemos como aerosoles y aerocámaras, este agujero que hacían en el fondo de un vaso y que luego con una caña, a través de una caña, inhalaban ese humo. Entonces, aquí debemos saber que el progreso técnico del tratamiento por vía inhalatoria en realidad fue bastante lento, así que no es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando, gracias a los avances que hubo en esta época en cuanto a fisiología, física y farmacología, que es entonces cuando nacen algunos de estos inventos, como lo que es el pulverizador de partículas acuosas, construido en 1828 y al cual se le dio el nombre de hidroponium. Hoy en día sabemos que el principio de esto es básicamente lo que ahora sabemos que son los atomizadores de perfumes, pero pues en lo que consistía es en un recipiente cerrado con agua hasta la mitad. En la porción superior tiene un tubo, un tubo vertical que tiene aquí una apertura en la parte superior, como una estrechez. Perpendicular a este tubo hay otro tubo que es un tubo horizontal, y este está a su vez unido a una pera de caucho. Entonces, al bombear, el aire entra a presión y hace que entonces se eleve por el tubo vertical esa agua, y entonces choca con este estrechamiento que había en la parte vertical, dando lugar entonces a la pulverización en forma de aerosol del líquido. Y este fue el mismo principio que usó años más tarde Salz-Girons con el invento de un pulverizador, en este caso era el portátil, en 1858. Y luego, pues ya en 1860, el advenimiento ya de lo que es el avance de la anestesia quirúrgica, como lo que es el aparato usado para la administración de cloroformo, ya en 1860.
vale la pena mencionar que este dispositivo, el inicial que les expliqué la forma, el principio con el que funcionaba, era el que se usaba en los sanatorios en Suiza para el tratamiento de pacientes con tuberculosis. Y en estos pacientes se hacían nebulizaciones de agua de mar, y esta agua de mar era traída desde las costas mediterráneas. Entonces, realmente el cambio más significativo, o si queremos decirlo, la revolución de la terapia inhalada en los últimos 30 años ha sido posible básicamente gracias a dos grandes logros: el diseño de pequeños inhaladores manuales de dosis controlada y la irrupción de nuevos medicamentos en forma de aerosol. Estos nuevos medicamentos como los broncodilatadores y los antiinflamatorios, betadrenérgicos, anticolinérgicos, y de antiinflamatorios pues los corticosteroides. Entonces, debemos saber que un aerosol no es más que un conjunto de partículas sólidas o líquidas que se encuentran en suspensión en el aire. Sólidos o líquidos estables en un medio gaseoso. Los principios físicos del concepto de aerosol es lo que explica la llegada o el depósito de los medicamentos en el árbol bronquial. Y este depósito de medicamentos o de aerosoles terapéuticos en el árbol bronquial ha recibido varios nombres: terapia de aerosol, terapia de inhalación, terapia de nebulización o nebulizaciones, inhaloterapias, aerosoloterapias, que son los nombres que recibe. Existen varios factores relacionados con el depósito del aerosol en la vía aérea, y estos factores, los más importantes, son el tamaño de la partícula, el tipo de nebulizador o tipo de dispositivo que vamos a usar, la impactación por inercia, la sedimentación por gravedad, e incluso el tipo de respiración de nuestro paciente. Y pues iremos hablando de cada uno de ellos. Entonces, para esto es importante que sepamos que un inhalador es un dispositivo utilizado para generar aerosoles de partículas sólidas, mientras que un nebulizador es el dispositivo que genera aerosoles a partir de partículas líquidas dentro de una nube de gas. Entonces, los aerosoles van a ser producidos por diversas formas dependientes de la construcción, la fuente de poder y la mecánica operacional o el principio físico que use cada uno de estos equipos. Aquí vemos entonces los diferentes sistemas que utilizamos para la aerosolterapia, que son atomizador, nebulizador ultrasónico, el nebulizador tipo jet, que usa una fuente de poder neumática, el nebulizador hidrodinámico, el nebulizador de malla vibratoria, cuya fuente de poder es electrónica, que aquí no está, y pues los dos tipos principales de inhaladores: inhalador de dosis medida, que usan como fuente de poder propelentes, y el inhalador de polvo seco, cuya fuente de poder básica es más bien mecánica. Entonces vamos a empezar hablando un poco de cada uno de ellos, y para esto es importante que mencionemos entonces el atomizador, que es un dispositivo sencillo, mecánico, conformado por un contenedor de líquido que va a tener un orificio diminuto, que es el que tiene contacto con el medio ambiente, y contra el orificio de escape, y que pues es lo que va a dar lugar a que la fragmentación del líquido da lugar a que a través de este orificio de escape salga el aerosol. Ese es entonces el principio del atomizador, que es justamente el dispositivo que utilizamos sobre todo para la administración de medicamentos en vía aérea superior. Aquí vemos un nebulizador ultrasónico. El funcionamiento es el efecto piezoeléctrico, el cual se refiere más bien a la generación de corriente eléctrica producida por cierto tipo de cristales al ser sometidos a una presión. Luego los nebulizadores jet, que son llamados comúnmente micronebulizadores, son quizás la forma más común de micronebulizadores, que constituyen la más utilizada, sobre todo por su facilidad, por quizás los bajos costos, y pues por último el nebulizador hidrodinámico. Este tipo de nebulizador tiene más o menos la producción de partículas en cuanto a tamaño muy similar a las del ultrasonido, el nebulizador ultrasónico, pero quizás a un bajo costo, y que tienen un orificio a través de una boquilla, y aquí es donde está el contenedor
medicinal, ¿ok? Entonces, esto básicamente en cuanto a los nebulizadores. Ahora, debemos tener en cuenta que uno de los principales factores determinantes en el depósito del aerosol en la vía aérea es el tamaño de la partícula producida por el sistema. Y aquí entonces debemos saber que las partículas menores a 5.5 micras se exhalan, esas partículas se pierden. Las partículas de 0.5 a aproximadamente 2.5 a 3 micras son justamente el tamaño óptimo para el depósito en bronquiolos terminales e incluso hasta se habla de depósito alveolar. De 3 a 6 micras aproximadamente se quedan en medianos y pequeños bronquios. Y de 6 a 10 micras son los que se quedan en tráquea y grandes bronquios. De 10 a 20 micras y más de 20 micras se quedan en vía aérea superior. Y esto es importante conocerlo para saber realmente de acuerdo al dispositivo que vamos a usar, el tamaño de partículas que vamos a generar y así poder saber si estamos llegando al sitio en donde queremos actuar. Entonces, existen otros factores relacionados con el depósito del aerosol, además del tamaño de la partícula, el tipo de dispositivo que vamos a usar y además de eso, la impactación y la sedimentación. La impactación por inercia viene siendo cuando una partícula sale del chorro de aire de la que está siendo transportado y choca contra las paredes de la vía aérea, ya sea chocando contra la pared de la vía aérea o incluso contra secreciones que puede haber a este nivel. Y ahí tiende a impactarse. Entonces, esta impactación ocurre con frecuencia en los sitios que presentan curvaturas, bifurcaciones o donde la luz bronquial está disminuida por cambios propios de la enfermedad de la cual padezca el paciente, generalmente de la vía aérea per se, o incluso donde haya aumento de secreciones. Entonces, ese impacto por inercia es lo que va a dar lugar entonces a que ahí se quede la partícula, aumentando la probabilidad de impactación y el depósito distal bajo. Entonces, la sedimentación por gravedad se produce en zonas de flujo laminar, es decir, donde la velocidad del aire es baja o donde anatómicamente corresponde a las últimas generaciones bronquiales. Y ahí es donde disminuye la luz del conducto, aumento del diámetro aerodinámico o apneas pueden dar lugar a un aumento de la probabilidad de sedimentación, que serían las otras dos formas en las que influyen, o los otros dos factores que influyen en esto. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de dispositivos, y para esto empecemos hablando de los inhaladores de dosis medida. Los inhaladores de dosis medida son dispositivos de producción de aerosol que utilizan como fuente de poder la descompresión súbita de un gas propelente para entregar medicamentos suspendidos en una mezcla. El fármaco se encuentra en combinación con el gas impulsor dentro de un contenedor. Al presionar el tallo que está en el continente del dispositivo contra la cabeza de pulverización, el medio impulsor y el fármaco son expulsados fuera del recipiente en forma de aerosol. Entonces, la descompresión del propelente es lo que se va a evaporar y va a dejar libre y suspendido el medicamento listo para ser inhalado. Entonces, aquí vemos nuevamente cómo está, estos son el típico inhalador de dosis medida, con el propelente, el envase en donde está el propelente y el soporte plástico. Y aquí es pues donde va a estar justamente lo que va a hacer el choque con la cabeza pulverizadora para que se dé lugar a la aerolización. Entonces, debemos tener en cuenta que la inhalación con estos dispositivos debe producirse en la mitad de la fase inspiratoria, pero partiendo del nivel expiratorio máximo, es decir, del volumen residual. Y una vez que termina esta fase, el paciente debe además mantener una apnea inspiratoria lo más prolongada posible. O sea que el paciente debe tener una sincronización entre el disparo del dispositivo y la inspiración. Entonces, esa sincronización en algunos grupos etarios puede llegar a ser algo difícil o generar un grado de dificultad. Entonces, esta dificultad
en ciertos grupos de pacientes se logra disminuir utilizando elementos que prolonguen la porción horizontal del dosificador, que es justamente lo que significan las aerocámaras que vemos aquí en la pantalla, y que pues va a ayudar a que esta coordinación entre la inspiración y el disparo del dispositivo de dosis medida se elimine. Y existen pues aerocámaras de boquilla o aerocámaras con máscara, dependiendo de la facilidad del tipo de paciente ante el cual estemos. Existen entonces los otros dispositivos que son los de inhalación pulverulenta. Estos dispositivos entregan fármacos en forma de polvo seco. Este grupo de equipos para inhalación de polvo seco, generalmente lo que hacen es que se hace de una forma mecánica, porque el medicamento se encuentra en forma generalmente de cápsulas o dosis que se tienen que accionar para poder que se exponga ese medicamento. Por eso los medicamentos de este tipo de inhalación pulverulenta vienen en blisters y estas cápsulas deben entonces colocarse en el dispositivo para que luego que estén en el compartimiento, entonces a través de un pulsador poder accionar estos pulsadores para que se perfore esa cápsula y se pueda liberar el medicamento, conduciéndolo hacia la vía aérea. Aquí es muy importante que el paciente debe hacer una inspiración profunda, además de un cierre hermético. Entonces, lo principal es educar al paciente y a la familia, ignorar el hecho de que el paciente esté lo adecuadamente instruido en el dispositivo y al mismo tiempo su familia puede generar el fracaso rotundo de la inhalación y del uso de estos dispositivos. Por eso existen 6 pasos principales para la correcta utilización del inhalador de polvo seco. Alistar el dispositivo, o sea, tener listo el dispositivo ya con el medicamento o haber activado el pulsador de forma mecánica, para luego expirar profundamente fuera del inhalador y posterior a esa expiración profunda, entonces colocar la boquilla en los labios haciendo un cierre hermético e inhalar de forma enérgica. Posterior a esa inhalación enérgica, el paciente debe sostener la respiración idealmente por 10 segundos y posteriormente debe enjuagar la cavidad oral. Esos son los pasos que debemos seguir en el uso de estos dispositivos. Y en el caso de estos dispositivos existen 2 tipos, los unidosis y los multidosis. Y para esto, pues, son varias las formas, ¿no? De los unidosis, HandiHaler, SpinHaler, los de multidosis, TurboHaler, el Viscus, y pues iremos hablando de cada uno de ellos. En el caso del TurboHaler, es un dispositivo cilíndrico que tiene en su base una ruleta que nos permite depositar la medicación en un contenedor sobre el que posteriormente va a pasar un ensarrador, y esto es lo que va a ser el característico clic, que nos asegura que la dosis es justa y evita sobredosificación. Y sobre todo nos avisa o le avisa al paciente que el dispositivo está listo para usarse. El nombre de TurboHaler se debe justamente a el efecto turbina que se genera al inspirar. Cuando el paciente inspira, produce una aceleración del flujo y favorece la disgregación de las partículas del medicamento. El dispositivo tiene un contenedor con un desecante en el interior de la rosca, donde va a estar ese desecante, para evitar la humedad. Eso es lo que ocasiona un ruido cuando el dispositivo se agita, y eso hay que explicarle al paciente que no se trata de medicación restante, sino que es parte del dispositivo. Aquí vemos cómo el dispositivo tiene además unos canales en espiral. Aquí tiene el contador de dosis y pues donde va a ser la entrada del aire y la rosca giratoria. En estos casos, aquí nuevamente, la boquilla, el paciente debe hacer una inspiración profunda y debe tener un buen sello hermético entre sus labios y la boquilla para posteriormente hacer la inhalación. Aquí vemos como en este dispositivo la facilidad de que nos indica el número de dosis y la rosca, que es
a través de la cual vamos a hacer ese clic que va a dar lugar a la funcionalidad del dispositivo. Tenemos pues el HandyHaler, que es un sistema de entrega de medicamento, también en forma de polvo seco, el cual está contenido en una cápsula dura. Esta también debe ser perforada. Aquí vemos cómo es una capsulita, se coloca dentro, esto se abre y aquí adentro se coloca la capsulita, y con esto se logra perforar esa cápsula y permite entonces la administración de forma sencilla, también durante una fase inspiratoria. El otro dispositivo que guarda similitudes con el anterior, este es el BreezeHaler, y pues lo mismo, también el medicamento está en blisters porque también está en una cápsula. En este caso también es de los dispositivos que tiene que activarse de forma mecánica. La cápsula se coloca en el interior del dispositivo y posteriormente pues se cierra para que entonces luego activemos esto que es lo que va a su vez a perforar el medicamento y a hacer que luego de hacer la inhalación profunda el paciente pueda recibir el medicamento. Entonces, pues, los inhaladores de dosis medida y los sistemas de administración de polvo seco son sistemas de utilidad para nuestros pacientes, sobre todo por la portabilidad. Y aquí vemos cómo están los sistemas de cartucho presurizado o de dosis medida, los dispositivos de polvo seco multidosis, que son todos estos, y los dispositivos de polvo seco monodosis, que son los que les he explicado que son a partir de cápsulas que generalmente hay que perforar para que se puedan activar. Y en cuanto a los dispositivos multidosis, aquí podemos hablar un poquito más acerca de estos. El Discus, que es también otro de estos dispositivos. En este caso, el Discus prácticamente tiene 4 pasos. La apertura del dispositivo, el paciente requiere utilizar ambas manos porque tiene que hacer la apertura, sostiene el dispositivo con una mano, se coloca el pulgar para el agarre de la palanca, para que entonces esto se quede expuesta a esto que está aquí, que sería la boquilla. Y entonces, después de que la boquilla esté expuesta, el paciente exhala todo lo que le sea posible sin expirar dentro del aparato, y luego se coloca la boquilla entre los labios e inhala rápida y profundamente. Y ahí, nuevamente, es conveniente sostener la respiración por unos segundos. También tenemos aquí otro de los dispositivos de los que no he hablado, que es el dispositivo tipo Respimat. Este dispositivo combina varios principios. No es realmente un inhalador de dosis medida ni un nebulizador. Él no usa propelente. En lugar de propelente, lo que emplea es un mecanismo de resorte que va a empujar el líquido a través de la boquilla y va a generar una niebla lenta de aerosol. Esta niebla lenta de aerosol dura aproximadamente de 1 a 5 segundos, y aquí hay que hacer la salvedad de que el paciente debe coordinar entre el momento en el que aprieta este botón, que es justamente el que activa la generación de esa niebla, y el momento de la inspiración, y esa pues sería una de sus desventajas. Entonces, hablemos de ventajas y desventajas de estos dispositivos inhaladores de polvo seco. La principal ventaja es que no va a requerir coordinación entre la inspiración y el disparo. Nos van a permitir dar dosificación exacta, y esas son quizás las ventajas más importantes para nuestros pacientes. Y justamente las ventajas que nos van a ayudar a escoger este tipo de dispositivos para cierto tipo de pacientes. Las desventajas principales sería la alta impactación en orofaringe, que necesitan flujos inspiratorios de entre 30 y 60 litros por minuto. Entonces necesitamos de pacientes que tengan una buena fuerza inspiratoria, y este sería el principal criterio que deberíamos utilizar para escoger en qué tipo de pacientes vamos a usarlos. El costo, que puede ser relativamente un poco más elevado que el resto. Y bueno, en cuanto a la alta impactación, ya vimos de qué se trata el fenómeno de impactación. Potencialmente puede derivar en el alto depósito en orofaringe, e incluso puede posibilitar el desarrollo de efectos adversos como disfonía o candidiasis, por lo que hay que insistir en todos los pacientes con el enjuague de la cavidad oral posterior a la utilización del dispositivo.
En esta gráfica vemos cómo la ventaja pues, del dispositivo en el uso de 3 inhaladores distintos, pero cómo el depósito pulmonar se aumenta cuando utilizamos un inhalador de dosis medida aunado a un espaciador. Esto da lugar a que el depósito del medicamento a nivel de la vía aérea sea mayor. Y entonces esto, similar incluso al de un nebulizador o al de un dispositivo de inhalador de polvo seco. Bueno, para conversar un poco del tema de actualidad, vale la pena mencionar que existen estudios actualmente corriendo en cuanto al uso de terapia inhalada en pacientes con neumonía con COVID. Sin embargo, debemos tener en cuenta que seguimos tratando a los pacientes con COVID de acuerdo a sus hallazgos clínicos y de forma individualizada. Y hago la salvedad sobre esto porque ya los colegas, tanto italianos como los colegas chinos, han podido documentar que pacientes con enfermedades pulmonares crónicas que están utilizando sus medicamentos, sus inhaladores o sus medicamentos de mantenimiento de forma adecuada, son quizás los que menos progresan hacia neumonías graves. Pero sin embargo no hay nada escrito todavía o que pueda realmente, basado en evidencia, que nos permita prescribir de forma generalizada los medicamentos de este tipo de inhalación o inhalados o terapia inhalada para todo el paciente con COVID. En realidad no es para todos los pacientes, sigue siendo de forma individualizada y a pesar de que estos estudios están corriendo, pues debemos tener en cuenta de que no podemos prescribirlos de forma generalizada a todos los pacientes. Entonces, la vía inhalatoria es la más adecuada para la administración de fármacos en patología respiratoria. La efectividad del tratamiento dependerá de la buena elección del dispositivo y sobre todo del aprendizaje adecuado de nuestro paciente en cuanto a la técnica de la inhalación, y es por eso que nosotros como médicos, es importante que nosotros como médicos conozcamos la forma en la que actúa el medicamento, cómo funciona el dispositivo, para poder asegurarnos de que nuestro paciente tenga un buen aprendizaje de esa técnica. Es necesario el adiestramiento adecuado al paciente, tanto en la técnica como en el uso del dispositivo. Y pues con esto concluyo. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Lilia por compartir la información con nosotros. De verdad que es un tema también que abarca muchísimo. De hecho, ya tenemos algunas preguntas para iniciar. Vamos a iniciar con la doctora Lilia. Acá nos hacen cierta pregunta. Se ha mencionado acerca de diferentes dispositivos. Sin embargo, nos gustaría saber la adherencia. ¿Cómo lograr la adherencia? Si pudiese decir en qué dispositivo u otro el paciente responde más o es más adherente, es lo que puedo percibir de la pregunta. ¿Quieren saber cómo a cuál dispositivo los pacientes se adhieren un poco más al tratamiento? Bueno, la adherencia definitivamente va a depender de qué tanto el paciente comprenda el uso adecuado de ese dispositivo. Para eso tenemos que ser muy enfáticos en la docencia adecuada y que asegurarnos de que nuestro paciente aprenda la técnica de inhalación. Para esto, la recomendación siempre es que hagan el uso de los dispositivos frente a nosotros en nuestro consultorio. Y esto nos garantiza que nosotros vayamos viendo si realmente la técnica que el paciente utiliza es la adecuada o no. Conforme a esto lo iremos reevaluando y como yo siempre le digo a mis pacientes, el mejor dispositivo para cada paciente es justamente el dispositivo con el que mejor el paciente logre realizar la técnica inhalatoria. Básicamente es con eso con lo que logramos la buena adherencia. Así que es un seguimiento y es básicamente un juego en el que tendremos que estar en las próximas consultas tratando de ver si el paciente se logró realmente la técnica adecuada de inhalación con ese dispositivo. Ok. Tenemos otra pregunta por acá también para la doctora Bernal. ¿En qué situaciones se recomienda la utilización de los inhaladores de polvo seco en los pacientes? Bueno, repito, los inhaladores de
en realidad va a ser dependiendo del tipo de paciente, a dónde queremos, realmente a cuál, a qué distancia de la vía aérea que queremos llegar y el tamaño de las partículas. Entonces realmente es muy individualizado, va a depender de la patología de los pacientes, la edad, la fuerza inspiratoria sobre todo, porque recordemos que justamente una de las desventajas de estos inhaladores de polvo seco es justamente eso, ¿no? Que el paciente debe tener una fuerza inspiratoria, flujos inspiratorios entre 30 y 60 litros por minuto para que realmente logremos una adecuada inhalación de las partículas. Y esto es de lo que va a depender que determinemos si nuestro paciente tiene un flujo inspiratorio o logra esos flujos inspiratorios con una fuerza inspiratoria adecuada, podemos utilizar ese dispositivo. De lo contrario, entonces, la recomendación sería utilizar un inhalador de dosis medida y aumentar su efecto con un espaciador o una aerocámara. Ok, ahora tenemos una pregunta para la doctora Laura. Doctora, acá nos pregunta, ¿qué criterios se utilizan para considerar el reintegro a labores a pacientes post-COVID que aún luego de tener 30 días de egreso se encuentran limitados funcionalmente? Bueno, pues este es todo un tema, ¿no? Porque la situación en medicina laboral es que no está pues regularizado y eso, o sea, no forza a que se hagan todas las pruebas que se deberían de hacer. En realidad, la única prueba, yo creo, aquí en México, bueno, es solo espirometría. Yo creo que en todo el mundo es la espirometría, aunque la Asociación Americana de Medicina, pues ellos son los que proponen que deberían de ser evaluados además con DLCO y con VO2 max, ¿no? Entonces eso sería lo ideal para poder clasificarlos y ver entonces cómo deberían de regresar al trabajo. Y si vemos los criterios que se están dictando, por ejemplo, por parte de CDC, es que el paciente tenga 10 días de haber iniciado los síntomas y 2 días sin fiebre y con mejoría de los síntomas. Es así como se están regresando a trabajar. O sea, a mí me parece poco tiempo, pero ese es el criterio que se está proponiendo, ¿no? Por eso yo abogo mucho por la necesidad de hacer pruebas y no debemos de tener miedo de hacerlas. Si utilizamos todo el equipo de protección personal, pues no nos vamos a contagiar, ¿no? O sea, hay que tener estos cursos de capacitación para usarlo y evaluar bien a los pacientes. Creo que ahora más que nunca, pues necesitamos de los terapistas respiratorios, principalmente de todos aquellos que hacen pruebas de función pulmonar, para que pues hagan todas las pruebas, ¿no? Y no solamente la espirometría, sino una evaluación integral. Y pues ya depende de nosotros, ¿verdad? O sea, empujar a que estas pruebas se hagan y que sean evaluados de manera adecuada a todo este personal, ¿no? Que, como les comento, muchísimos están con disnea y pues quién si no nosotros somos los que lo vamos a evaluar. Ok, muchas gracias, doctora. Por acá tenemos otra pregunta también para la doctora Laura. ¿Considera importante realizar de forma rutinaria pruebas a recuperados de COVID, de mecánica respiratoria, intercambio y prueba de esfuerzo tipo caminata 6 minutos, o elegiría de acuerdo al paciente? O sea, yo pienso que de inicio sí. O sea, yo creo que sí debemos de evaluarles la mecánica, una prueba de difusión y una prueba de ejercicio, ¿no? Si tienen, como les decía, el pasillo de 30 metros, está perfecto hacerles caminata, y si no, la prueba de desaturación, que es en una banda sin fin con un oxímetro, y esa, bueno, la verdad es que cualquiera la puede hacer en un consultorio. Entonces, y bueno, ya dependiendo cómo salgan esas pruebas basales, pues ya uno decide, ¿no? Si en el seguimiento, pues con qué prueba lo vas a seguir, pero de inicio, pues yo pensaría que sí se deben de hacer estas 3 pruebas iniciales. Ok. Bien, tenemos ahora una consulta para lo que es la doctora Lilia.
para la doctora Lilia tenemos, por acá tenemos varias preguntas, de verdad. Tenemos bastantes interrogantes. Aquí tenemos, al momento de elegir el dispositivo, ¿qué consideraría usted, doctora Lilia, para poder elegir de acuerdo, bueno, previamente a la evaluación de la patología del paciente y todo lo demás, pero ¿cuál sería el dispositivo de elección? Bueno, nuevamente sería, primero que nada, la patología, ¿no? La edad, las comorbilidades, el uso o no de otros fármacos, las comorbilidades sobre todo me refiero porque existen algunos pacientes con algunas limitantes desde el punto de vista físico para la coordinación, y muchas veces esto lo vemos solo con el uso de algunos demos en el consultorio, y ahí podemos ir viendo con qué tipo de dispositivos el paciente va a poder realmente realizar una terapia inhalatoria adecuada. Lo otro es el uso o no, la familiarización con el uso o no de aerocámaras, y el apoyo familiar en el caso de pacientes gerontes sobre todo. Ahí es muy importante tener el apoyo de la familia para saber si la familia los va a poder asistir en el caso del uso de la aerocámara, en caso de que vayamos a utilizar un inhalador de dosis medida, ¿no? Y pues en el caso del uso de los polvos secos, pues básicamente la evaluación es lo que nos va a permitir determinar esto, la evaluación inicial de nuestro paciente, y sobre todo el saber cuál, si tiene la fuerza inspiratoria o no, que es una de las cosas principales desde el punto de vista clínico. Doctora, ahora que menciona el punto de pacientes gerontes, el uso de las aerocámaras, un promedio de edad para poder indicar, digo, sabemos que todo esto se debe evaluar de forma individual, ¿no? Cada paciente, pero si me pudiese dar por lo menos un promedio de edad donde debería usted indicar, bueno, vamos a usar un medicamento de dosis medida con espaciador, pues así se aprovecha el medicamento de una mejor forma. ¿Qué me diría usted? Bueno, mira, yo ahí de repente esto vale la pena también la interacción de la doctora Laura como pediatra, para que ella nos dé su opinión en cuanto a niños, pero yo que manejo a adultos, te puedo decir que no tengo una edad en la que yo puedo decir que tienen que usar aerocámaras, y es una muy buena pregunta, Yamile, porque resulta que en los pacientes, uno pensaría que es solo en los pacientes gerontes, pero yo he hecho el ejercicio en mi consultorio con pacientes jóvenes que uno pensaría que no tienen mayor dificultad para el uso para la coordinación en el uso del inhalador de dosis medida, y tan pronto me doy cuenta de que la coordinación no es la adecuada usando los demos, inmediatamente recomiendo la aerocámara. De igual forma, tengo pacientes jóvenes o adolescentes que uno creería de repente poder tener que ponerles una aerocámara, y en realidad son los que a veces más fácil se les hace utilizar un inhalador de dosis medida y no les gusta cuando utilizan el polvo seco. Entonces, algunas veces es más que todo ir viendo la preferencia del paciente aunado pues a su capacidad que tiene tanto de inhalación como de coordinación. Ok. La doctora Laura. Sí, bueno, en pediatría, pues, bueno, yo diría que todo aquel que va a usar algún medicamento que va a ser en spray, le pongo una aerocámara, no importa la edad. O sea, hay aerocámaras, como ustedes saben, como ya lo dijo Lili, que son con aerocámara, con mascarilla o sin la mascarilla. Entonces, dependiendo la edad, pues ya le pones la mascarilla o no, pero en lo personal pienso que todos deberían de utilizar aerocámaras si son ese tipo de medicamentos, ¿no? Y los otros que son, por ejemplo, los de polvo seco, bueno, pues sí, ahí digamos que muchos de esos medicamentos pues están aprobados a cierta edad, y entonces se supondría que a partir de esa edad los podríamos utilizar por motivos de seguridad. Y tendríamos que evaluar, como ya lo comentaba la doctora Lili, que hagan la fuerza necesaria para poder meter el medicamento. Nosotros con uno de nuestros residentes el año pasado estuvo evaluando a las diferentes edades, desde niños muy pequeños hasta ya personas ya mayores, o sea, de la tercera edad, si tenían la fuerza para poder
pues meter el medicamento, ¿no? Y es un dispositivo que se llama AccuCheck, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene las resistencias de los diferentes medicamentos. La verdad es que la mayoría pueden hacer la fuerza necesaria. El problema es cuando empiezan a tener crisis, ¿no? Sobre todo que ya no la pueden realizar, y eso es lo que tendríamos que evaluar a través de medirles cómo está ese flujo inspiratorio, ¿no? Pero bueno, esa sería en los niños. Para culminar con el ciclo de las preguntas y respuestas, doctora Laura, acá me preguntan, en la data post-COVID de pruebas de función respiratoria que han mencionado, ¿los pacientes con patrón obstructivo tienen enfermedad pulmonar previa? Pues no que sepamos. Fíjate que en el INER en realidad, bueno, aquí en México llegó el punto en que cualquier paciente puede ir a cualquier hospital. Entonces, por ejemplo, los pacientes que se han atendido en el INER no son necesariamente pacientes que eran del INER, sino era cualquier persona. Entonces, hemos visto las comorbilidades de estos pacientes y realmente no son pacientes ni con EPOC, ni con asma, ni con intersticial. O sea, en realidad son pacientes más bien, su comorbilidad es diabético o hipertenso o otra cosa, ¿no? Pero no, esos que hemos evaluado que están obstruidos no son pacientes que previamente, pero sí les quiero comentar que tenemos ya un proyecto donde una de las preguntas es ver si el paciente tendría algún estudio de función pulmonar previo, porque bueno, todo esto que estamos observando, pues también hay que estar pues relativamente seguros que no lo tenía desde antes, ¿no? Entonces estamos viendo pacientes, a ver, de los que se han ido enfermando, que tengan pruebas previas para poderlas comparar, pero bueno, realmente pues no es la mayoría, ¿no? Porque como que la gente con enfermedades crónicas se ha cuidado muchísimo más, ¿no? Perfecto. Doctora Laura, para concluir, un mensaje final para todos pues, los colegas terapeutas respiratorios que se encuentran laborando tanto en lo que son la parte de fisiología pulmonar, también como aquellos que están en las salas hospitalarias, que también los médicos indican pues el tratamiento de medicamentos inhalados. A todos ellos, un mensaje final frente a este tiempo que estamos viviendo de COVID-19 para todos ellos, en donde realmente el papel del terapeuta es fundamental. Bueno, sí, yo pienso que el papel del terapeuta es ultra fundamental. O sea, la verdad es que es una profesión que no se ve, pero que ahí está, que sin ellos de verdad no funciona nada. Sobre todo en esta pandemia no podría funcionar nada. O sea, yo estoy muy sorprendida, he aprendido muchísimo de todos ellos, de todo lo que hacen, de su dedicación, ¿no? Que han tenido en la pandemia. A veces pensamos mucho en los médicos, en las enfermeras, pero los terapistas respiratorios, pues bueno, pues creo que son de los más expuestos, ¿verdad? Porque ahí están en el paciente cuando lo están intubando, cuando están poniendo los medicamentos, cuando pinzan, despinzan, etcétera. Y bueno, yo, pues mi sugerencia es que utilicen bien el equipo de protección personal. Recuerden que al quitárselo es cuando hay el problema, entonces no hay que desesperarse. Uh-huh. Nosotros tenemos acá, pues en el INER, así de forma muy cercana, gente que no solamente trabaja en el INER, sino que están en otros hospitales también como terapistas respiratorios viendo pacientes con COVID. Y pues a esta de marzo, 1 de marzo para acá que hemos estado con todo esto en México, pues no se han contagiado, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto clave, es el equipo de protección personal. Ese es lo que nos va a proteger, lo que los va a proteger, y la verdad un agradecimiento por todo el esfuerzo que hacen y que sigan apoyando, que sigan estando en las salas, que sigan haciendo pruebas. Su trabajo es sumamente importante. Ese es, a mi parecer, es, bueno, de lo más importante que existe. Muchísimas gracias, doctora Laura. Doctora Lilia, de verdad queremos agradecer en nombre de todo el grupo CEDITER por haber aceptado pues, estar esta noche con nosotros y compartir información actual
importante para todos nosotros en este momento. La verdad que sí, el eterno agradecimiento. Y también queremos agradecer a nuestro patrocinador de la noche de hoy, AstraZeneca, donde también tenemos las palabras de la licenciada Lesbia por parte de AstraZeneca. Licenciada. Muy buenas noches a todos. La verdad que muchas gracias a ustedes, Editer, por hacernos parte de esta excelente actividad, el simposio de actualización respiratoria, como parte de la actualización médica continua que vienen ustedes trabajando en Panamá. Para nosotros la verdad que es un orgullo participar de esto y por eso quisimos apoyar incluso con lo que era el aval del Colegio Médico. Para todos ustedes que están participando tanto en esta actividad como en la actividad del 14 de octubre, contarán pues con este certificado del Colegio Médico. Lo estaremos enviando a sus correos, a los correos donde se inscribieron en esta actividad, la preinscripción, y en la siguiente actividad del 14 de octubre. Estaremos posteriormente a esto enviándoles a sus correos el certificado pues de la actividad. La verdad que muchas gracias a ustedes, doctora Lilia Bernal, la doctora Gochicoa, la verdad que excelente actividad, una participación muy buena de todos los asistentes de la actividad y los felicito por esto que hacen CEDITEC. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Lesbia, doctora Laura desde México, doctora Lilia desde Panamá, de verdad. Bueno, invitamos a todos los que se han conectado que nos sigan a través de redes sociales también, CEDITER Panamá a través de Facebook, de Instagram, que se mantengan también pendientes de nuestro próximo seminario web el 14 de octubre, muy pendiente con AstraZeneca también. Así que de verdad fue un gran honor, que tengan todos muy buenas noches a todos. Saludos. Pero gracias. ¿Cómo no?